Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión he decidido recopilar en un vídeo los errores más habituales que se suelen cometer en la cría de canarios. Sin más, empezamos. El primer error y uno de los más comunes está relacionado con la alimentación. Muchos criadores, sobre todo los que comienzan en la cría de canarios, se limitan exclusivamente a aportarles una gran variedad de alimentos y una mixtura de calidad cuando van a comenzar la cría, mientras que el resto del año los suelen alimentar con una mixtura de menor calidad y no tan completa y balanceada. Otro de los grandes problemas relacionados con la alimentación es aportarles durante la cría alimentos que no hayan probado nunca o a los que no estén acostumbrados, como por ejemplo ocurre en algunas ocasiones con la pasta de cría, lo que provoca que por desconocimiento los pájaros no se la coman o no la coman tanto como deberían y por lo tanto no embuche correctamente o con tanta frecuencia sus pichones. De ahí que se recomiende que la pasta que vayamos a utilizar durante la cría se la aportemos frecuentemente a los pájaros durante los meses previos a la cría para que se vayan acostumbrando a ella. En resumen, dentro de la alimentación, los dos errores más frecuentes son dar únicamente una buena alimentación completa y balanceada durante la cría y el resto del año, por decirlo de alguna forma más directa para que lo entendáis bien, dejar a los canarios un poco más abandonados. Y el segundo error más común es cambiarles la alimentación a los pájaros en plena cría. Con esto no quiero decir que le tengáis que aportar la misma alimentación durante todo el año, sino que debéis ir cambiándosela en función de la etapa del año de manera progresiva y a medida que se va acercando la temporada de cría, pues tenéis que ir aumentando la cantidad y variedad de alimentos, ya que esto los incita a la cría y favorece la aparición del celo, puesto que los canarios en libertad crían cuando en la naturaleza hay una mayor cantidad de alimentos a su disposición, ya que de esta manera se aseguran de que van a encontrar fácilmente alimento con el que poder sacar adelante a sus crías. El segundo error, también muy común en los principiantes en la cría de canarios, es mover la jaula de un lugar a otro en plena cría y molestar continuamente a la pareja para ver cómo van evolucionando las crías y demás. Esto puede hacer que los pájaros puedan llegar a asustarse o estresarse, provocando que al no estar tranquilos y al no tener la intimidad que necesitan, abandonen el nido o directamente ni siquiera entren en celo. Por lo tanto, lo ideal es ubicar la jaula en un lugar del aviario definitivo en meses próximos a la cría, para que los pájaros se sientan tranquilos al conocer bien el lugar y demás. Y sobre todo, durante la cría es importante que intentéis molestar lo menos posible a la pareja para que tengan la intimidad y tranquilidad que necesitan durante la cría. Otro de los grandes errores, que seguramente más de uno hemos cometido en alguna ocasión por impaciencia, es empezar la cría antes de tiempo, o lo que es lo mismo, juntar a la pareja antes de la época adecuada para la cría. Los canarios, como cualquier otro tipo de pájaro, tienen unos meses específicos para reproducirse, en los cuales se cumplen una serie de condiciones que favorecen la cría, como por ejemplo ocurre en España desde marzo hasta julio aproximadamente. No obstante, dependiendo de las condiciones, de las características y de las instalaciones del aviario, pues podremos adelantar o no la época de cría. Si no sabéis cuál es la época ideal para criar con los canarios, por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, os dejo un vídeo en el que os explico cuándo es el mejor momento de empezar a criar canarios. El cuarto error es no fijarse o no tener en cuenta la edad de los reproductores, tanto del macho como de la hembra, y pretender criar con canarios demasiado jóvenes o demasiado adultos. Lo ideal es que tanto el macho como la hembra tengan al menos un año de edad, para que estén bien desarrollados, hayan madurado sexualmente y puedan criar sin que aparezcan problemas como la falta de celo o huevos atravesados. Un consejo que os doy es que a la hora de elegir a los canarios que vayáis a destinar a la cría, no solo os fijéis en el color o en los datos de la anilla, sino que os aseguréis, ya sea mirando en vuestro propio registro de cría o preguntando al criador al que compréis el pájaro, en qué mes ha nacido el canario para ver si en el momento en el que empecemos la cría tiene un año de edad, ya que hay pájaros que han podido nacer en las últimas nidadas del año anterior y si pretendemos criar con ellos a principios del año siguiente, pues evidentemente esos pájaros no habrán alcanzado la edad recomendada para reproducirse. Y lo mismo ocurre en el caso de canarios y canarias demasiado adultos, que por lo general suele ser a partir de los 4 años en el caso de las hembras y de los 5 o 6 en el caso de los machos, ya que a partir de esa edad los pájaros ya no son fértiles o no tienen la misma fertilidad que cuando eran jóvenes. El quinto error es querer criar con canarios enfermos, con canarios que hayan pasado recientemente alguna enfermedad y no se hayan recuperado por completo, es decir, que aún tengan síntomas, o con canarios que tengan algún tipo de anomalía o minusvalía física. Lo ideal es criar siempre con pájaros sanos y fuertes y a poder ser que no tengan ningún tipo de defecto físico, como por ejemplo que le falte una pata o algo similar.
ya que si los pájaros tienen alguno de estos problemas, podría ocurrir que directamente no entren en celo, que prácticamente todos o la mayoría de los huevos no estén fecundados, que haya huevos atravesados o huevos abortados, que le puedan transmitir enfermedades a las crías y hacer que éstas mueran al no tener un sistema inmunológico completamente desarrollado, e incluso si criamos con pájaros enfermos o con pájaros que no estén completamente recuperados, el desgaste ocasionado por la cría podría hacer empeorar aún más su situación y en el peor de los casos podrían incluso llegar a morir. En el sexto lugar, otro de los problemas más habituales es querer criar con los canarios en una jaula y con un nido que no sean los adecuados para la cría de canarios. Mi consejo, en el caso de que queráis criar canarios en jaulas, como se suele hacer habitualmente, es que utilicéis jaulas de 60 centímetros o jaulas de metro en las que los pájaros puedan volar y ejercitarse correctamente. De esta forma, posteriormente, también nos aseguraremos de que cuando los nuevos canarios salten del nido, puedan estar cómodos en la jaula, evitando problemas de sobrepoblación. Y en el caso de los nidos ocurre lo mismo. Intentad siempre elegir para la cría de canarios un nido adecuado y especial para los canarios, que se adapte correctamente a la jaula y a vuestra pareja. Por aquí arriba y debajo en comentarios fijados os dejo un vídeo en el que analizábamos cuáles eran los mejores nidos para criar canarios, por lo que si te interesa te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo. Además, aunque no lo parezca y aunque algunos creadores lo pasen por alto, otro gran error tiene que ver con los posaderos. Los posaderos o las perchas, como también se le conoce, deben estar ubicados a una altura y a una distancia adecuada para que los pájaros puedan realizar pequeños vuelos con los que mantenerse en forma y estar activos, para que no se estropeen el plumaje, para que puedan guardar el equilibrio cómodamente durante el apareamiento y en definitiva para que puedan estar cómodos. Y ya en último lugar, otro de los errores más comunes que se comete a la hora de crear canarios es pretender crear canarios inmediatamente después de comprarlos e introducirlos en el aviario. Si queremos criar canarios, hay que hacerlo con tiempo, ya que no podemos pretender criar con los canarios inmediatamente después de comprarlos, puesto que los canarios necesitan adaptarse a las condiciones del aviario, al lugar y por supuesto a la alimentación, ya que como os he dicho al principio del vídeo, para que los canarios críen correctamente es muy importante que se sientan cómodos, tranquilos y seguros en el aviario. Por lo que siempre que podáis, os recomiendo que forméis a las parejas y las ubiquéis en el lugar de cría varios meses antes de comenzar la cría, para que se vayan acostumbrando al lugar en el que van a criar. Espero que el vídeo te haya gustado y te sirva, compártelo por tus redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros compañeros, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y así podrás recibir nuevos vídeos y participar en sorteos. Por aquí te dejo un vídeo bastante interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.